Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Elena Noriega García. Soy licenciada en homeopatía y trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana como promotora cultural. Soy fundadora y militante de Morena. Voy a hacer una síntesis del libro Gracias de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el capítulo número 14. El capítulo se denomina ¿Qué sigue? Una vez que pasaba el fraude del 2012, había desaliento, había por supuesto desolación, depresión, y todos estábamos sintiendo que estábamos perdiendo un poco la esperanza. Había dos preguntas que nos estábamos haciendo. ¿Vale la pena seguir luchando por la transformación? ¿Es válida la vía electoral para llegar al poder? Y Andrés Manuel, ante estas preguntas, responde a quienes pensaban que no debíamos participar en las elecciones porque las reglas del juego eran inequitativas. Les responde que siempre se debía intentar la transformación por la vía pacífica y electoral, y que aún en condiciones adversas era posible lograr cambios en la voluntad colectiva. La lucha fue muy complicada y es aquí donde empieza a aparecer el concepto de transformación. La lucha, él decía, se debe de inspirar en los tres grandes procesos que le antecedían: la independencia, la reforma y la revolución. Los procesos y los cambios estructurales suelen ser muy lentos y suelen ser muy complicados, de tal manera que tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud y es hasta un siglo después que se consuma. O las reformas liberales tardaron bastantes años en cristalizarse después de luchas internas y de invasiones. Y la Revolución Mexicana, convocada por Madero, aún con sus avances, todavía en el 2012 teníamos grandes problemas con respecto a la democracia. Entonces, aun cuando las tres transformaciones de las que nos habla Andrés Manuel en esos momentos son los momentos más fecundos de nuestra historia política, en muy pocas ocasiones se ha logrado un cambio estructural que beneficie al pueblo. A todos aquellos a quienes planteaban que los cambios deberían ser por la vía armada, Andrés Manuel dice y les responde que hay que apostar por la toma de conciencia de amplios sectores de la población y que hay que buscar la transformación asimilada, producida, aplicada y defendida por el pueblo. Esto iba a ser, principalmente el sustento más importante del movimiento, el despertar de la conciencia, que lo hemos visto en la mayoría y que es ahora una realidad. Pero esta revolución de las conciencias requiere de mucho trabajo, de mucho trabajo educativo, de mucho temple, de mucha convicción y de mucha perseverancia. En ese entonces, en el 2012, Andrés Manuel habla de que hubo un movimiento muy importante, el 132, que prácticamente, el Yo Soy 132, un movimiento limpio, auténtico, creativo, independiente, y que va a tener una contribución importante para el cambio, y además algo muy relevante, que va a ser parte del relevo generacional. En el 2012 ya se sentía que el régimen estaba en fase terminal. La misma gente no festejó el arribo del PRI, el regreso del PRI. Se les percibía como una banda de malhechores, y que ahí nos dábamos cuenta que había mucho dinero y había toda una manipulación, pero a veces el dinero no lo es todo. En esos momentos, en cuanto a la decisión de si debíamos de ser movimiento o deberíamos de ser partido, Andrés Manuel no tomó, no se pronunció a favor ni en contra. Él decía que era una decisión muy importante y que la debíamos de tomar entre todos. Hay una cronología en este capítulo sobre Morena, que va desde el 2 de octubre de 2011, en que se constituye como asociación civil, el 9 de julio del 2014,
el registro de Morena, un momento muy importante como partido político nacional, hasta el 2015, el 7 de junio, en donde Morena participa en su primera elección. En esos tiempos, Andrés Manuel sostenía que debía convertirse Morena en un referente moral, una organización de hombres y mujeres que concibieran a la política como un imperativo ético en vez de los demás y que ahí íbamos a encontrar felicidad en hacer esto, todo esto basado en principios y en valores. ¿Y cuál era la fórmula? La fórmula que plantea Andrés Manuel era no claudicar, si nos íbamos a caer, levantarnos, recomenzar y así hasta la victoria final. Porque además teníamos la fuerza necesaria para resistir y veríamos el triunfo de nuestra causa y así fue, así fue. Hemos seguido avivando conciencias adormecidas y organizando a ciudadanos y lo más importante, nos sentimos bien, sentirnos bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con el prójimo. Porque dice Andrés Manuel que la vida es demasiado corta como para desperdiciarla en banalidades. Yo quiero terminar este pequeño capítulo porque me hizo recordar algo muy, muy bonito, cuando más o menos en ese tiempo nosotros estábamos rodeando estábamos rodeando ahí donde se reúnen los diputados, la Cámara de Diputados, y bueno, pues pretendíamos que no entraran los diputados a votar la reforma energética. Una vez que, bueno, pues ya era noche, nos reunimos todos ahí en un jardín aledaño a la Cámara de Diputados, y pues ahí nos dijeron que, bueno, ya había sido votada la reforma. Y me recuerdo que ya un poco noche estaba sentado en una de las sillas del jardín el maestro José Agustín Pinchetti. Estábamos todos, así como dice el texto, desolados, deprimidos. Y yo me atreví a acercarme a él y le pregunté: maestro, ¿ahora qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Y lo que me contestó él es: pues tenemos que tomar el poder. Para ese momento, en el 2012-2013, esto parecía una cosa imposible. Pero miren cómo la perseverancia, cómo la paciencia es posible y sí es posible. Ahora en el 2024 pues vemos que esas palabras de Andrés Manuel López Obrador y de José Agustín Pinchetti son hoy una realidad. Vale la pena luchar y seguir luchando. Vale la pena porque los cambios sí se pueden llevar a cabo. Muchas gracias.